¿Qué significa adorar a Dios como congregación? Consideremos a fondo la adoración congregacional que honra y agrada a Dios. Tal vez algunos, pero pastor, ¿por qué no fue al punto y ya? Tanto tiempo, pastor, anteriormente. Pues entonces tú no estás uniendo los puntos. Porque de nada me vale a mí decirte y hablarte de lo que significa la adoración en la iglesia si tú estás viviendo como te da la gana, indiferente a Dios y los preceptos de la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron los judíos. Y el Señor les dijo, mas en vano me rinden culto. Consideremos a fondo la adoración congregacional que honra y agrada a Dios. Esto nos lleva a estudiar la naturaleza de la adoración congregacional. El diccionario Webster define la adoración como dar el honor, la reverencia y el homenaje divino al Ser Supremo mediante la adoración, confesión, oración, acción de gracias, etc. Aunque esta definición contiene algunos elementos importantes de la adoración, no define la verdadera adoración cristiana. La adoración corporativa o congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden sinceramente a Dios la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Él se merece por la virtud de la gloria inefable de su bendito ser divino y la magnificencia de su obra redentora en Jesucristo. Pastor, eso fue bien largo. Pero eso es adorar a Dios. La adoración congregacional es la actividad de quienes, verdaderos creyentes que unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo rinden sinceramente a Dios la alabanza, el honor, el homenaje, la gloria y la sumisión que Dios se merece. ¿Por qué? Por lo que Dios es y por lo que Dios en Cristo ha hecho al salvarnos de nuestros pecados. En primer lugar, esta definición indica que en el centro de toda adoración está Dios mismo. Los creyentes unidos adoran ¿a quién? A Dios. Rinden a Dios la adoración que Él se merece. Es una adoración teocéntrica. Ahora, en la adoración a Dios hay dos elementos esenciales que no podemos pasar por alto: la revelación de Dios y la respuesta adecuada a esa revelación. Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, nos muestra la reacción de Moisés ante la revelación del nombre de Dios. Entonces pasó el Señor por delante y proclamó: el Señor, el Señor. Dios proclamó. Ciertamente había una manifestación sorprendente que conmovió todo aquello que estaba alrededor. Pero oiga bien, Dios proclamó. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión. Mire, esto era bien necesario. Dios está haciendo una manifestación gloriosa y está hablando de su santidad, de su justicia. Y Él subraya que la misericordia. Porque si Él no tiene misericordia, allí mismo fulmina a Moisés.
el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ante la revelación de la gloria de Dios, Moisés, ¿qué hizo? Se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Rindió a Dios con humildad y reverencia el honor y el homenaje que Él se merece. Además, la revelación de la santidad, justicia y misericordia de Dios llevó a Moisés a reconocer y a confesar su pecado y el pecado del pueblo. Querido creyente, uno no puede contemplar la santidad y la justicia de Dios sin reconocer y confesar su pecado y ampararse en la misericordia de Dios como ésta se revela en Cristo. Ahora bien, la revelación de Dios y la respuesta adecuada a esta revelación son los dos elementos esenciales de la adoración. ¿Y dónde encontramos esa revelación o ese conocimiento acerca de Dios y de sus obras? Pues la fuente principal e infalible es la palabra de Dios, la Biblia. Como otro dijo, la Biblia está llena de descripciones de los atributos de Dios, así como de muchos, múltiples ejemplos de sus obras que manifiestan sus gloriosos atributos. Dios ciertamente puede ser conocido a través de la creación y a través de nuestra propia experiencia personal, pero la Biblia es la única fuente de verdad fidedigna, objetiva y segura. Podemos conocer por lo menos que Dios existe cuando miramos la creación. Y a través de nuestra experiencia personal, cómo eso nos afecta a nosotros. Pero la Biblia es la única fuente de verdad fidedigna, objetiva y segura. Podemos malinterpretar muy fácilmente nuestras propias experiencias, o estas pueden cambiar con nuestras circunstancias y emociones, pero la palabra de Dios es una fuente segura de verdad. Esta es la razón por la cual la Biblia debe tener preeminencia en la adoración, no la música, la Biblia, la predicación de la palabra de Dios. En ningún lugar se le da del Nuevo Testamento tanta importancia a la música como hacen hoy muchos cristianos. No, pastor, pero ¿qué se canta? Sí, pero oye bien, no es el énfasis desmedido. Si todo lo que tú tienes por música es las diferentes repeticiones, entonces te quedarás ahí. No, Dios mandó que su palabra se predique y se exponga y se dé tiempo a este asunto. La Biblia debe tener preeminencia. La Biblia es el medio de Dios para comunicarse con el pueblo. Ahora no es suficiente que el adorador conozca la verdad sobre Dios, él tiene que entenderla, tiene que entender la verdad de Dios en sí misma y sus implicaciones. Una vez que conoce y entiende la verdad, debe responder a esa revelación como Dios manda en su palabra. Por esta razón, alguien tenía razón cuando escribió: la adoración es una respuesta bíblica a Dios, que resulta de una comprensión, yo añado salvífica, de la verdad bíblica acerca de Dios. La adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes. En el lenguaje de Juan 4:23, verdaderos adoradores. Estos han sido objetos de la gracia salvadora de Dios. Han sido librados de la culpa, contaminación y poder del pecado.
Sus corazones han sido purificados por la sangre de Cristo. Tienen un corazón ahora de carne, un corazón regenerado. Ahora sienten amor por Dios, ahora quieren honrar a Dios. Estos creyentes, ahora unidos como iglesia, adoran a Dios, adoran juntos. Esta unidad es espiritual, Juan 17. En virtud de su unión a Cristo y comunión con Él, los creyentes están unidos unos con otros. Les une su amor por Cristo y por el amor de unos hacia otros se reúnen para que unánimes a una voz puedan glorificar al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, versículo 6. Se trata de una adoración donde todo el pueblo de Dios está unido. Unido no es simplemente que estamos aquí todos en un grupo, porque usted puede estar aquí todos en un grupo, eso no quiere decir que estamos unidos. Se trata de una unidad doctrinal. Se trata también de que tú estás tratando con tu pecado y no estás dejando que te consuma lo que aquel hermano te hizo. Has tratado bíblicamente con este asunto y al llegar aquí, ¿qué es lo que Dios quiere? Para que unánimes, unidos hermanos, no con hipocresía, falsedad, no, con sinceridad, juntos adoremos a Dios. La adoración congregacional es la actividad de los verdaderos creyentes que unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo adoran a Dios. Es la gracia, el poder, la influencia y la guía del Espíritu Santo que les capacita para rendir a Dios la adoración que Él manda y que Él se merece. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos ¿en qué? Adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Tú y yo no podemos adorar a Dios como tenemos sin la gracia, el poder, la influencia, las operaciones del Espíritu de Dios.